Gloria a Dios. Gloria a Dios, Dios le bendiga más. Amén. Damos gracias al Señor porque Dios siempre es bueno, Así es. ¿verdad? Y para siempre es su misericordia. Así es. Amén. Así que, ¿verdad? No podemos dudar del poder divino del Señor, ¿verdad? Tenemos a un Dios grande, a un Dios todopoderoso, ¿verdad? Que es digno de ser alabado, digno de ser glorificado. Abra su Biblia en Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17, verso 21. Bueno es el Señor, ¿verdad? Gloria a Damos Dios. gracias a Dios por las personas que nos visitan, ¿verdad? Tenemos a mi cuñado allá atrás, ¿verdad? Y mi suegra que está aquí con nosotros. Gloria a Dios. ¿Verdad? Es una gran bendición. Hemos visto la gloria de Dios con la vida de mi sobrino, ¿verdad? Y hemos estado orando y gracias al Señor ¿verdad? Que Dios pues es fiel, ¿verdad? Él escucha nuestro clamor, nuestras peticiones. Y yo sé que pues pronto vamos a tener a mi sobrino ya fuera del hospital. Amén. Y sano, amén. Así Y es. sano, gloria a Dios. Dice San Juan capítulo 17, verso 21. ¿Qué dice, hermanos? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que tú me Que envías. tú me enviaste. Jesús está haciendo una oración. Él está haciendo una oración al Padre. ¿Verdad? Está haciendo una oración al Padre. ¿Y cuál es el propósito, ¿verdad? De esa oración? Mire qué interesante, ¿verdad? Él está orando, Padre, que los que me diste, ¿verdad? Los que me diste, los que llamaste, que sean uno, ¿verdad? Que sean uno. Entonces hablamos del propósito de Dios, que vivamos en unidad, ¿verdad? En unidad. El mundo nos enseña, ¿verdad? Allá afuera nos enseña el mundo y dice: un pueblo unido, dice, jamás será vencido. O sea, el mundo nos enseña a nosotros cómo debemos de vivir, ¿verdad? Cómo se debe de vivir. Entonces, de la forma cómo puede prosperar la iglesia, ¿verdad? Cómo puede prosperar una familia. Unida. Es unida, ¿verdad? Si no hay unidad, entonces, si no hay unidad, ¿qué hay? Hay división, ¿verdad? Y la división, la unidad es de Dios y la división es del enemigo, ¿verdad? Es del enemigo. Entonces Él está pidiendo, ¿verdad? Padre, que ellos sean uno, ¿verdad? Que ellos sean uno, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Aleluya. Que también ellos sean uno en nosotros. nosotros. ¿Para qué? El mundo crea. ¿Verdad? Para que muchas veces el mundo no cree, porque no hay unidad. ¿Verdad? El mundo no cree porque miran que nosotros como iglesia, ¿verdad? No estamos unidos, ¿verdad? Que las iglesias no están unidos, ¿verdad? Buscando cada quien, ¿verdad? Buscando sus propios bienes, ¿verdad? O fines, ¿verdad? No, sí, qué bueno que todos viviéramos en unidad, que las iglesias viviéramos en unidad. Entonces sería, ¿verdad? Un tiempo de mucha bendición, ¿verdad? De mucha bendición.
Entonces, para poder vivir, ¿verdad? Para poder vivir en este mundo y que ellos vean que el testimonio, que ellos vean nuestro testimonio, que ellos vean la confraternidad, ¿verdad? Que ellos puedan ver la unidad, la ayuda. Entonces, el mundo quisiera estar dentro de una iglesia, ¿verdad? El ser humano quisiera, los que están fuera, apartados del Señor, quisieran estar adentro, ¿verdad? Porque cuando nosotros leemos la palabra del Señor y la palabra del Señor nos enseña de muchas cosas. Un ejemplo, cordón dice de 2 dobleces, dice, ¿verdad? Y de 3 dobleces es más fuerte, ¿verdad? Es más fuerte. Entonces, ese es el propósito de Jesús, que usted y yo, mis amados, vivamos en unidad, ¿verdad? Ese es el gran propósito de Dios y que tanto nos cuesta, porque en San Juan capítulo 10, verso 10 dice que el ladrón viene, dice, sino para hurtar, ¿verdad? Matar y destruir. Entonces él busca el medio, ¿verdad? Cómo el ser humano pueda vivir dividido, ¿verdad? Pueda estar en divisiones, pueda, ¿verdad? No pueda compartir con los demás, ¿verdad? Que no haya relación entre las demás personas. Entonces, un reino dividido, ¿qué pasa? Dice, ¿verdad? Un reino dividido no prospera. Y Jesús mismo enseña, dice que un reino dividido no prospera. Entonces es importante de que, ¿verdad?, en la familia haya unidad, de que en la iglesia haya unidad, que en el trabajo haya unidad. Pero ahí es donde necesitamos el trabajo, ¿verdad?, el reconocimiento de nosotros, ¿verdad?, de nosotros como el pueblo del Señor, ¿verdad?, como hijos de Dios, que tenemos que trabajar por ello, ¿verdad? Tenemos que trabajar para eso, tenemos que trabajar. Efesios capítulo 4, verso 2. ¿Quién no quiere leer Efesios capítulo 4, verso 2? ¿Qué dice, hermano? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. En amor. Entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace vivir desunidos? ¿Qué es lo que nos hace vivir desunidos? Cuando no tenemos humildad. Cuando no hay humildad, entonces nos hace vivir divididos. Y ahí vamos, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándolos, ¿cómo dice? Con paciencia. Los unos a los otros. En amor. En amor. En amor. Entonces, cuando no hay ese espíritu de humildad, entonces entra el espíritu de división, ¿verdad? Porque necesitamos un reconocimiento, ¿verdad? Se necesita un reconocimiento. Primeramente, trabajar por nosotros mismos, ¿verdad? Trabajar en nosotros mismos. Reflexionar si en realidad somos humildes o tenemos apariencia de humildad. ¿Hay humildad o tenemos apariencia de humildad? ¿Verdad? Porque el que es humilde no es aquel que, ¿verdad?, que el que agacha la cabeza. No es aquel que aparenta, ¿verdad? Y se ve humilde, pero cuando empieza a sacar las uñas, que es otro, ¿verdad? Cuando ya empieza a soltar
A soltarse ya es diferente. Entonces, cuando no hay ese reconocimiento, ¿cuál es el mayor reconocimiento de que todos fallamos? ¿O quién no falla en la vida? ¿O quién no falla? ¿O es perfecto? Ya es un santo, ya. No, ¿verdad? El mayor reconocimiento es que fallamos, ¿verdad? Fallamos. Entonces necesitamos trabajar por ser humildes, ¿verdad? Por ser humildes. El verso 1, ¿qué dice el verso 1? Dice el apóstol Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego, que dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. O sea, ¿para qué fuimos llamados nosotros? ¿Para qué fue llamado usted? ¿Verdad? ¿Para qué nos apartó el Señor antes de la fundación del mundo? Porque antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Él nos apartó, ¿verdad? Él nos cuidó, no nos dejó que muriéramos, ¿verdad? No nos dejó que pereciéramos, aún cuando estaba en el vientre, ¿verdad? Cuando estaba en el vientre. Y muchas veces es posible que nuestra madre, ¿verdad? No sé si mi mamá se cayó alguna vez, se golpeó y yo en el vientre, pero como ahí estaba, ¿verdad? El llamado del Señor, aunque se haya golpeado, aunque se haya caído, pues aquí estamos en este mundo. Ahora, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Con qué propósito Dios lo trajo al mundo a usted? ¿Con qué propósito me trae el Señor? Entonces el apóstol Pablo dice: yo estoy preso, no en una cárcel, ¿verdad? No en una cárcel, no en 4 paredes. Él estaba seguro, hermanos amados. Él estaba seguro que estaba en unidad con el Señor, ¿verdad? Que estaba en contacto con el Señor, ¿verdad? Que tenía una relación con el Señor. Hay una relación fundamentada, no se divide muy fácil, ¿verdad? Que le pasen muchas cosas y usted conoce la vida, ¿verdad? Del apóstol Pablo a través de las Escrituras, ¿verdad? Un sufrimiento grande, ¿verdad? Sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento, ¿verdad? Acusaciones tras acusaciones. Pero ¿qué pasa con el apóstol Pablo? Él se considera que él está preso en el Señor. Nunca renegó del Señor, nunca se quejó del Señor. Es más, ¿verdad? Pues ya nos han enseñado que aún dice que estando en la cárcel, ¿qué hacía él? Cantaba. ¿Verdad? Oraba y cantaba himnos al Señor. Aún en la cárcel, ¿verdad? En la cárcel, aún ahí encerrado en la cárcel, por predicar la palabra, él no renegaba, sino que él sabía que ¿para qué lo había traído el Señor? ¿Cuál era la vocación? ¿Por qué? Para que adorara y glorificara el nombre poderoso del Señor. Amén. Bendito Dios. Pero como dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si se ha preguntado alguna vez: ¿para qué he sido llamado? Mira, ¿para qué he sido llamado? ¿Para qué el Señor me ha llamado? No nos ha llamado así nomás, solo porque, ¿verdad?, a Él le dio la gana, y muchas veces renegamos y decimos, ¿verdad?, que ¿por qué? ¿Por qué el Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi papá? No, es un propósito de Dios, ¿verdad? Somos un propósito de Dios. Es posible que hoy muchas mujeres, muchas madres estén llorando porque su hijo, ¿verdad?, perdió a su hijo. Se le cayó, dice, ¿verdad? Se le cayó el hijo, dice, ¿verdad?, en el embarazo, ¿verdad? Se le cayó, lo perdió. Muchos están llorando. Es más, ¿verdad? Hoy el Señor me traía esta reflexión porque hay alguien que me decía: necesito oración porque estaba embarazada y perdió el bebé. Dice: perdí mi bebé. Entonces, es el propósito de Dios. Es posible, ¿verdad?, que es el propósito de Dios, pero hoy el Señor nos trae a nosotros, nos da la oportunidad, ¿verdad? ¿Cuántos años hemos estado, ¿verdad?, gozando del Señor, disfrutando del Señor? Entonces, ¿cómo quiere que andemos Él? ¿Verdad? ¿Cómo quiere el Señor que andemos? ¿Verdad? Con toda humildad.
O sea, ya reconocemos el llamado de Dios, la vocación del Señor. Ahora, con toda, dice, humildad y mansedumbre. Esto es lo que nos cuesta, ¿verdad? Muchas veces. Esa palabra. Soportando. Si a veces dice, este niño ya no lo soporto. ¿Verdad que sí? ¿verdad? Este niño, dice su propio hijo, dice, ya no lo soporto. El nieto, ay, ya no te soporto, dice. Entonces, ¿qué es lo que nos está mandando? Soportando con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Verdad? Para vivir en unidad, entonces tiene que haber ¿qué? Un soportamiento. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos está mandando? El reconocimiento, donde usted tiene que estar consciente, segura o segura, que yo le voy a fallar, que yo la voy a ofender. Posible yo lo voy a criticar. A dañar. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Sí, le voy a llamar la atención. Lo puedo ¿verdad? Regañar, aunque no sea de mi papá, dice. Entonces yo tengo que estar dispuesto o preparado para todo esto, porque tanto, ¿verdad? Con tantos miembros y tantos caracteres, pero yo tengo que estar seguro en esa parte. Que a unos les caemos bien, a otros no les caemos bien. ¿Verdad? Pero entonces es ahí donde necesitamos ¿qué? Soportarnos. Pero es lo que menos hacemos, ¿verdad? De la primera me hizo una y hoy Dios ya es problema. Me hace una y ya entonces, ¿verdad? ¿Viste cómo me trató? ¿Viste cómo me ofendió? ¿Viste cómo le dejó? Pero que dice, ¿verdad? Soportándonos. Esta palabra, ¿verdad? Que es fruto del Espíritu, ¿verdad? En Gálatas capítulo 5, verso 22, dice esa palabra. Paciencia. Paciencia. Es fruto del Espíritu. Y eso tiene que, ¿verdad? Permanecer en nosotros. ¿Verdad? ¿A cuánto tiempo está dispuesto usted a soportar? A soportar a su hermano. Es que la verdad es que no me cae bien. No me gusta cómo habla. Habla tan fuerte. Habla tan quedito. Es tan gritona. Es tan regañona. Pero ¿qué tenemos que hacer? Soportarnos. Como soporta al patrón. Al patrón le puede hacer todo. ¿Y qué le dice al patrón? ¿Qué le dice al patrón? Me está cayendo mal. No voy a venir mañana. ¿Verdad que no? No. A sus órdenes, jefe. A sus órdenes, jefe. ¿Verdad? Llegaste tarde, estás llegando muy tarde. Tienes que salir, estás saliendo muy temprano, tienes que hacer más, necesitamos más producción, más qué. ¿Y qué le dice? Tiene razón. Como usted diga. Como usted diga, como usted ordene. Como usted ordene. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en la iglesia? ¿Cómo nos miramos en la iglesia? Hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Reyes y sacerdotes. ¿Verdad? Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Otro fruto. ¿Verdad? En amor. El verso 13. Solícitos en guardar, ¿qué dice? La unidad del Espíritu. En el vínculo de la paz. Amén. En el vínculo de la paz. Es ahí donde sabemos que mire, cuando el ser humano peca, dice, es que no somos perfectos. Es que no soy perfecto. Y se toca, dice, mire, yo soy carne. Y soy hueso. Entonces, allí sí puede, ¿verdad? Allí sí ya, entonces debe hacer lo malo. Debe hacer el pecado. Allí sí debe, entonces, ¿por qué? Porque es carne, porque es hueso. Pero no nos damos cuenta también de que podemos ofender a alguien.
¿verdad? Podemos dañar a alguien, podemos recibir una mala expresión de alguien, porque estamos en el mundo. Entonces es ahí donde necesitamos entendernos, soportarnos con paciencia y en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, porque ya Jesús nos ha enviado, ¿verdad? ¿A qué? A que vivamos en espíritu. Él le dijo: Padre, lo que tú me diste, Señor, lo que tú me diste, guárdalos. Padre, que ellos sean unos, así como nosotros somos uno. Y nosotros tenemos una Trinidad: Padre, Hijo y su Santo Espíritu. ¿Y qué hacemos nosotros en nuestro tiempo de oración? En nuestro tiempo de invocación, ¿qué hacemos? En nuestro tiempo de oración, ¿qué hacemos? Padre. Si no le pedimos al Padre, entonces le pedimos al Hijo. Y si no le pedimos al Hijo, le pedimos al Espíritu Santo. Y ellos trabajan bien, porque ellos se ponen de acuerdo desde un principio, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo y dijeron: hagamos al hombre. Entonces ellos estaban planeando en hacer las cosas en unidad, ¿verdad? Y así espera de nosotros como iglesia, ¿verdad? Que hagamos las cosas en unidad, ¿verdad? En unidad, por amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, dice: buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, a veces estamos así y no nos conocemos nosotros. No sabemos, ¿verdad? No nos conocemos muchas veces. Viene un nuevo y nosotros nos alejamos de él. Como que no hay un interés, como que no hay uno. Y Él nos está diciendo que sean uno, Señor. Padre, que sean uno. Que sean uno, como nosotros somos uno. El verso 4 dice: un cuerpo Y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Somos un solo cuerpo. Somos la iglesia del Señor, ¿verdad? Lavados todos por la misma sangre, ¿verdad? Y todos estamos deseando ir al mismo lugar, a morar con Cristo por una eternidad. Entonces, cuando hay esa unidad, hay preocupación, ¿verdad? Hay preocupación. Cuando hay unidad, hay preocupación, porque cuando tiene un uñero, ¿qué pasa, hermano? ¿Le duele solo el uñero o todo el cuerpo? ¿Lo siente solo el dedo, la uña, o lo siente todo el cuerpo? Ahí si se lo quita, así, si se lo arranca, así de un solo, ¿qué va a pasar? Se hincha el dedo. Le va a quedar doliendo. Le va a quedar doliendo, va a quedar dolido. Pero nosotros, la iglesia, somos ¿qué? Un cuerpo. Un cuerpo. Y hemos aprendido: la mano no anda por allá, el pie no anda por allá, no anda todo junto. Todo junto. Y si no hubiese unidad en el cuerpo, entonces diera miedo nuestro cabello, ¿verdad? Diéramos miedo, ¿verdad? Con nuestro cabello. Porque cómo nos levantamos de raro. Y si nos bañamos, ¿verdad? De igual forma. Pero ¿qué hace la mano, verdad? Viene y ya empieza a darle el toque, ¿verdad? Y luego va la otra. Entonces se va, le pego y aquella empieza, ¿verdad? Otra, ¿verdad? A la ceja, ¿verdad? Le hace falta un toquecito. Entonces, con las manos. Y los pies para movernos, para movilizarnos.
Y nuestro corazón, cuando hay ese toque en nuestro corazón, nuestro cuerpo, todo el cuerpo se preocupa. Todo el cuerpo se preocupa. Entonces deberíamos nosotros de preocuparnos también, los unos por los otros. ¿Qué le estará pasando al hermano? ¿Qué tiene la hermana? ¿Por qué no ha venido la hermana? ¿Cómo lo está haciendo la hermana? Pero ¿qué sucede? A veces nos criticamos los unos por los otros. Está en pecado, dice. Y porque está en pecado le está cayendo toda esa peste, dice. Porque está en pecado está viviendo esa miseria. Porque está en pecado. Pero no nos hemos sentado. Así como nos limpiamos la uña, ¿verdad? No tiene ese tiempo para sentarse y empezar. Porque hay algo, ¿verdad? Una uña muy grande estorba. O no sé, ¿verdad? Las hermanas como es que les gusta más grandita, pero yo creo que no es, eso es un invento. Porque creo que han de estorbar más. ¿Verdad? Han de estorbar más. Me imagino, ¿verdad? Para agarrar las cosas, porque todo está a la medida. Todo está a la medida. Entonces, ¿qué hacemos? Nos sentamos y empezamos a acariciarla. Acariciarla. No la va a estrellar ahí para que le caiga la uña, ¿verdad? O no le va a dar con un martillo para que caiga. No, despacito, ¿verdad? Despacito, con todo cuidado para sacarle la suciedad. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Dejarla bien bonita. Bien bonita. Y las hermanas, pues, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Que se las colorean hasta que ven un look hermoso. O sea, pero se sienta. Y a veces nosotros como iglesia no tenemos ese tiempo. Y como no hay humildad. Entonces, ¿y cómo ha estado, hermano? Todo bien, todo bien. Porque le da pena tal vez decirle, hermano, estoy pasando este proceso. ¿Se imagina, verdad? Estoy pasando este proceso, hermano. Necesito que me ayude en oración. Necesito que me ayude. ¿Cómo ha estado, hermano? No, muy bien, hermano, muy bien. Muy bien, gracias al Señor, hermano. Pero de pronto lo estamos mirando decaer. Como el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo fácil le echan de ver a uno. Usted tiene días de no dormir, ¿verdad? Fácil se nos echa de ver, hermano. ¿Cómo anda esa bobera? O sea, lo demostramos, ¿verdad? Y damos a conocer lo que estamos viviendo. A veces espiritualmente estamos decayendo, pero porque no hay un corazón, no hay un espíritu de humildad. Entonces haces las cosas y no tienes espacio para poder dar a conocer lo que está viviendo. Dar a conocer lo que está viviendo, que se necesita, que necesita ayuda. Y todos necesitamos ayuda. Porque, ¿cómo está? No, muy bien, hermano, muy bien. Muy bien. Pero deberíamos de ayudarnos. Deberíamos de compartir. Ese fue el propósito del Señor. Y a veces por eso me pongo en contra, ¿verdad? A veces de las enseñanzas de que la Santa Cena, ¿verdad? O sea, la Santa Cena. Entonces se la toma el domingo, pero no hace lo que el Señor dice. No hace lo que el Señor dice. Se toma el vinito y la galletita y cree que ahí terminó todo. El propósito del Señor era unidad. Él les dice, voy a compartir con ustedes esta cena. Y de aquí, digo, va a salir el que me va a entregar. Y nos demuestra algo más de que al que lo iba a entregar, ¿qué pasó? Lo criticó, lo juzgó, ¿qué? ¿Ah? ¿Qué pasó, hermano? Lo juzgó, ¿verdad? Lo mandó al infierno. No. Dijo, aquí está el que me va a entregar. Aquí está entre nosotros. Seré yo, decía. Seré yo, decía. Aquí está el que me va a entregar. Entonces Él nos muestra eso de que tenemos que ayudarnos, ¿verdad? No solamente es tomarnos el vino, tomarnos el pedacito de galleta, ¿verdad?
Y dice, ay, qué rico, porque es bueno el vino. Un día lo vamos a hacer con agua. Ay, qué rico, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pero no estamos viviendo en realidad lo que Jesús pidió en eso. ¿Qué digo? Hagan esto, digo. Hagan esto en memoria de mí hasta que yo regrese. Hagan esto. Vivan unidos. Compartan. Ayúdense. Pero con tal yo esté bien, no importa. Con tal yo ande bien, no importa. Pero no, debemos de importarnos nosotros qué está pasando con el hermano. ¿Qué le está sucediendo, hermano? ¿Qué le está sucediendo? Yo andaba pensando en mi hermana hoy. Más si no viene mañana le llevo a la hermana. La hermana Eti. Necesitamos tener ese compañerismo, ¿verdad? Las relaciones interpersonales, muy importante para darnos a conocer, porque entonces vamos a tender a juzgar, ¿verdad? A juzgar. Y podemos decir, ese hermano Juan Carlos tiene una cara que es enojado, ese hermano Juan Carlos. Pero no es la realidad, el hermano Juan Carlos es calidad. ¿Entiende, verdad? Porque no hay unidad, entonces nos encargamos ¿de qué? De juzgar a las demás personas. Pero si empezamos a buscar esa unidad, a tratarnos, a conversar, entonces nos damos cuenta que no estamos aislados, somos un cuerpo, ¿verdad? Y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Es un privilegio, mis amados hermanos, de que un día levantamos nuestra mano y decirle al Señor, recíbeme como tu hijo. Reconozco que tú eres el Cristo. Reconozco que moriste y resucitaste al tercer día. Desde hoy, Señor, quiero servirte. Desde hoy, Señor, soy salvo. Desde hoy, Padre, entrego todo a ti. Y te sirvo como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. ¿Cuántos dijeron eso, hermano? ¿Cuántos hicieron esa oración? Entonces tenemos una vocación. No somos maestros, ¿verdad? No tenemos títulos de maestro, no tenemos títulos de abogado, quizás no tenemos muchos títulos nosotros, pero tenemos una vocación. ¿Cuál es la vocación? ¿Cuál es la vocación? Tenemos una misma esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? De que un día vamos a estar reinando con Cristo por una eternidad. ¿Sí o no? Pero esa es mi esperanza y espero que esa esperanza también. Entonces le digo, vamos para el mismo lugar, ¿verdad? Vamos para el reino. ¿Quién quiere ir al infierno? Yo creo que nadie, ¿verdad? Yo no quiero ir ahí. Entonces cambiemos, vamos a morar con Cristo por una eternidad. Vamos a vivir con Cristo. O sea, no necesitamos tanta teología. No necesitamos, es importante, pero para poder hacer lo que el Señor nos pide, hermano, no necesitamos ir tan lejos. No tanta preparación. Solamente tenemos que reconocer que somos llamados, que tenemos una vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Cuál es nuestra vocación? Que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios. Porque a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron les dio, ¿cuál dice? Potestad. La potestad. O sea, la potestad les dio un título. ¿Verdad? Les dio un título. ¿Cuál es el título? Ser llamados hijos. Ser llamados hijos de Dios. Por eso, ¿verdad? Cuando pelea un terreno, cuando pelea un hijo, ¿qué le dice? Le doy la potestad. ¿Sí o no, hermano Juan Carlos? Le doy la potestad. Desde ahora usted tiene el derecho
Ahora el Señor Jesucristo nos compró con su precio, ¿verdad? Con el precio de sangre, ¿verdad? Y nos compró a precio de sangre. Entonces nos compra a precio de sangre y nosotros le recibimos a Él. Nosotros, ¿verdad? Hablamos con Él, que Él nos reciba y tenemos ese encuentro con Él. Entonces cuando tenemos ese encuentro con Él, no nos deja desamparados. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Ahí nomás dice que nos selló con el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Nos sella con el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo empieza a trabajar. El Espíritu Santo empieza a tratar con nuestra vida. Nosotros le abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo y empezamos a hacer lo que el Espíritu Santo nos dice que hay que hacer a través de las Sagradas Escrituras. Y entonces tenemos, ¿verdad? Una vocación. Tenemos una vocación, ¿verdad? Por lo cual fuimos llamados. Entonces, ¿verdad? Muchos son cantantes, son salmistas, muchos predicadores, ¿verdad? Muchos tienen sus liderazgos en la iglesia, ¿verdad? Tienen esa vocación para servir al Señor. Pero si no hay unidad, de nada nos sirve. Porque Él nos está llamando que somos un cuerpo. Que somos un cuerpo. Él nos está llamando que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza. Él nos está enseñando que la iglesia es el cuerpo y que Cristo es la cabeza. Entonces, ahora dice, con un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados. ¿O usted vino así nomás? No, Dios lo llamó. Pusimos atención. Tan fácil, ¿verdad? No estábamos convencidos, ¿verdad? No estábamos muy convencidos. Estábamos seguros de lo que nos habían enseñado. Pero un día pusimos atención. Un día pusimos atención. Y eso nos ha llevado ¿a qué? ¿Verdad? A formar un cuerpo. Y somos el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Verdad? Y somos llamados en una misma esperanza. Vamos a morar con Cristo Jesús. De vuestra vocación. Pero ¿de qué nos sirve? ¿De qué me sirve predicar? ¿De qué me sirve? Dice, por lo menos yo no hago nada malo, dice. Por lo menos yo estoy predicando la palabra, pero ¿de qué me sirve que predique la palabra? ¿De qué me sirve que predique la palabra si no tengo humildad? ¿De qué me sirve, ¿verdad? Predicar la palabra si no tengo humildad? Si no soy manso. ¿De qué me sirve si soy un soberbio? ¿De qué me sirve si no ayudo al prójimo? ¿Y cuál es la religión pura y sin mácula? Dice. La religión pura y sin mácula que enseña la Biblia, ¿cuál es? Hable o calle para siempre. ¿Cuál es, hermano? No. Exactamente, visitar a los enfermos. Exactamente, cuidar de las viudas. Vestir al desnudo. Esa es unidad. No, dice yo, esto me costó, estos zapatos me costaron a mí. Yo no tengo nada, y así que gracias a Dios que yo estoy sano. Gracias a Dios que yo no tengo nada. Pero la verdadera religión sin mácula es esta. No es tanto los sacrificios, no es tanto lo que piensa uno, lo que piensa el ser humano.
Dice que de nada nos sirve cantar bonito, de nada me sirve predicar bien la palabra del Señor si no estoy cumpliendo con estos requisitos. Es unidad. Darle a alguien es unidad. Sí, es parte, ¿verdad? Y Jesús mismo, cuando estaba en el templo, ¿qué hizo Jesús cuando estaba en el templo? ¿Qué hizo Jesús cuando estaba en el templo? Se dijo que el templo era casa de oración, no cueva de ladrones. Y en su mismo tiempo dijo, si alguien te pide, dijo, dale. Si alguien te pide que lo lleves una milla, digo, ¿cuánto digo? Llévalo 2. Llévalo 2. O sea, esta es la cuestión que nos conformamos con cositas poquitas en decir, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Y todo el mundo es cristiano. Pregúntele al que anda borracho, ¿dice usted es cristiano? Claro que sí. Yo creo en Cristo. Porque no se trata de eso, sino en hacer lo que la palabra del Señor nos dice. En hacer cumplir lo que la palabra del Señor nos dice. Quiere decir que al que nos odia, pues hay que amarlo, ¿verdad? Para vivir en unidad. No pagando mal por mal. No pagando mal por mal. Entonces entra lo que es la soportación. Porque ¿a quién le gusta que le digan cosas malas? A nadie, ¿verdad? Nos gusta que nos digan cosas buenas. Que el hermano es bueno, que el hermano para qué, que es excelente, que el hermano no se mete con nadie, que el hermano... Nos encanta escuchar esos comentarios, pero cuando ya nos tratan mal, ya no nos parece. Ya no. Y cuidadito, dice, cuidadito, hermano. Conmigo no se mete. Como cuántas veces ha ido a pelear a la escuela por su hijo. Y no puede soportar un niño. No puede soportar. Bendito es el Señor. Con paciencia, no puede tener paciencia, hermano. O sea, son cosas que tenemos que aprender. Y nos lleva a la otra parte que nos lleva, amados hermanos, ¿verdad? Es el celo, ¿verdad? Necesitamos ser celosos. Necesitamos ser celosos, pero no con su esposo ni con su esposa. Porque a veces nos acostumbramos, a veces, ¿verdad? O muchos se acostumbran a tener un celo con la esposa, celar la esposa o celar el esposo. El celo que necesitamos, mis amados hermanos, es de nosotros mismos. Porque él dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces necesitamos ser celosos. ¿Estoy haciendo bien las cosas? ¿Estoy tratando de hacer bien las cosas? ¿Soy humilde? ¿Soy manso? ¿Estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Necesitamos un celo, ¿verdad? Pero nosotros mismos, no a las demás personas, sino en nosotros mismos. ¿Por qué celamos? ¿Verdad? ¿Por qué cela? ¿Por qué el hombre, el esposo, cela a la esposa? ¿Por qué la cela? O viceversa, porque lo quiere cuidar, según ella, ¿verdad? O él los quiere cuidar. Ahora, ¿y por qué nosotros no nos cuidamos? Porque tenemos una esperanza de estar con Cristo allá, reinar por una eternidad. ¿Sí o no? Pero ¿por qué no nos cuidamos? Tengo que tener una cautela en mí. Tengo que tener cuidado en mí. Tengo que tener... Por eso nos manda, dice que seamos prontos para oír y tardos para hablar. O sea, agarrar las palabras bien y después entonces desarrollar. Pero a veces lo hacemos al contrario.
Y hacemos que las demás personas son las que pecan y nosotros no pecamos. Que las demás personas son las que ofenden y nosotros no. Que el Señor nos guarde, hermanos. Prácticamente, la mayoría somos iguales. Y es donde necesitamos trabajar por nosotros mismos y entrar a esa parte importante que se llama la unidad. Y dice, oren los unos por los otros. Y cuando no venimos a orar, ¿estaremos en unidad? No. ¿Para qué voy a orar? Dice. No, dice, oren. ¿Cuánto dice? Sin cesar. Sin cesar. ¿Por quiénes? Dice. Los unos por los otros. Los unos por los otros. Lleven, dice, las cargas los unos por los otros. Entonces se da cuenta, ¿verdad? El descuido que estamos teniendo. No, dice que oren los intercesores. Yo no necesito orar. Y entonces, y la unidad. Porque aquí venimos a clamar por el que está allá en el vicio, por la juventud, por los enfermos, por los que están en las cárceles, ¿verdad? Por los que están presos, por los que están en las drogas, por los que están en los vicios. Es el momento, ¿verdad? Nos unimos para eso, ¿verdad? Para interceder. ¿Y entonces qué decimos? No. Y nuestras oraciones, Padre, que los frijolitos no me falten. Y los quiero nuevos, ¿verdad? Señor, que la mesa siempre esté llena, Señor. Que siempre haya pan en la casa, Señor. Y cuando alguien llegue necesitado, a escondernos a comer. No, la Biblia dice que compartamos. La Biblia dice que vivamos en unidad. ¿Y quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermano? Y Jesús dice en Mateo capítulo 10, verso 40, verso 42. El que a vosotros recibe, A mí me recibe. a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, Recibe al que me envió. recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, Recompensa de profeta recibirá. recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, Recompensa de justo recibirá. ajá. Y cualquiera que dé, dice, A y uno cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, ¿qué, hermano? un vaso de agua fría solamente. Por cuanto es discípulo de Cristo, digo que no perderá Su su recompensa. recompensa. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Amén. Y nosotros hacemos acepción de personas. Entonces no, por eso no tenemos, hermano, por eso no recibimos, por eso a veces vivimos como vivimos. El Señor no se queda con nada, decimos nosotros. ¿Verdad que sí? No, el Señor no se queda con nada. Y es cierto. Amén. El que le dé, dice, y porque un día me van a decir, Señor, ¿y cuándo te vimos llorando? ¿Y cuándo te vimos desnudo? Bueno, pero ¿qué hacemos nosotros? Es el profeta, porque alguien se nombró profeta.